Al Descubierto, líder en opinión por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar ahora con Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU. Buenos días, bienvenido. Gracias, Manuel. Mucho gusto estar contigo. Usted tiene una actividad muy intensa, sabemos de las cosas que hace. Ha estado usted recorriendo todo el país. ¿Qué es lo que ha palpado en esa gira que viene usted realizando, o en ese recorrido que viene realizando usted cotidianamente por todas las ciudades del país? Yo pasé mucho tiempo metido en mi finca en Yaracuy, en lo cual mi área de visitas era más cercano, era Carabobo, Lara, Yaracuy. Pero tengo como casi más de 4 o 5 meses visitando el país. Para mí ha sido como un redescubrimiento de nuestra propia gente, en el cual he visto cosas que realmente son muy estimulantes. ¿Cuál es la primera que veo? Primero, que hay en Venezuela una necesidad terrible de la gente de volverse a unir. Es lo que yo siento en todo el país. La gente percibe que, como yo se los digo, que un país dividido, confrontado, con violencia, jamás puede progresar, ni tener paz, ni tener estabilidad. Veo que hay, evidentemente, sentido lo que es la conexión emocional entre el régimen, el jefe del Estado fundamentalmente, y un porcentaje significativo de la población venezolana, lo cual es muy respetable. Y al mismo tiempo noto cómo esa gente siente que han sido estafados en sus esperanzas, en sus sueños. Veo una necesidad la única manera que yo veo de interactuar con el futuro es hablar con los más jóvenes en Venezuela, lo cual yo hago en las universidades y colegios. Y me doy cuenta que allí hay gente que no quiere que le roben sus sueños, que apunta mucho más allá. Y veo que hay una pasión que es muy posible de explotar para beneficio del país. ¿Qué quiero decir con eso? En la medida en que sean desafiados lo que para mí significa la unificación nacional, en esa medida vamos a tener una fuerza, yo diría, incontenible en el país. Cuando usted está justamente realizando estos recorridos, está en este contacto con la gente, hay un porcentaje muy importante de venezolanos que sigue al presidente Chávez. No hay la menor duda de eso. Yo creo que desconocer eso sería absurdo. Yo te decía eso, que yo creo que poca gente ha tenido una conexión emocional con una parte tan significativa de la población como él. De eso no hay la menor duda. A mí lo que me parece es que cuando se abusa de los más débiles, esta vez es uno de los peores delitos. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si yo te digo a ti que te voy a dar con este papel te voy a dar una casa, tú te reirías de mí. Pero si tú vives en un cerro, en una quebrada, y yo te saco un papelito más chiquito y te digo, te voy a dar una casa, tú me arrancas la mano, porque vives de la desesperación y cualquier esperanza tú saltas. Eso para mí es un delito, porque eso es abusar de los más débiles, de los más desafortunados, sobre todo en un país que tiene todos los recursos para darle mejores y mayores oportunidades a todos los venezolanos. Usted comenzó en la política muy joven y probablemente lo que estamos viendo ahora no dista mucho de lo que se hizo durante mucho tiempo en Venezuela. ¿En qué sentido, Manuel? Se lo pregunto porque usted está hablando de cuestiones absolutamente de populismo puro y duro, pero en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el gobierno de Caldera, en el gobierno de Luis Herrera, en fin, en todos los gobiernos de la era democrática se ha abusado del populismo. Por cierto, tú me dices que comencé muy joven. Cuando vino el Shah de Irán a Venezuela, me preguntó a mí, yo estaba al lado del presidente Pérez, y me dijo, yo era gobernador de Caracas, me dijo, usted comenzó muy joven. Le digo, no, yo comencé muy cerca, y señalé al presidente Pérez. Efectivamente, lo que tú dices es cierto. Hay una tradición venezolana de que el Estado es el benefactor permanente. Y a mí me dice mi papá que en una época de acción democrática, en el 45, daban planchas de aluminio, y eso fue progresando. Lo que pasa es que nunca se ha profundizado ni extendido de la manera actual. Y eso viene por la cultura, incluso de nuestra propia Constitución del 61, en el cual le decían a los venezolanos, te daremos educación, salud gratuita, vejez, te protegeremos si te eres inválido. Crearon una cultura de la gente de dependencia con el Estado que nos ha acompañado a lo largo de todas estas generaciones. Eso es algo que hay que modificar en el futuro en Venezuela. El Estado está para proteger al ciudadano, pero no para convertirse en una casa de beneficencia, ni convertir en pordioseros a los venezolanos. Entonces, ¿cuál debería ser el rol del Estado? Para mí el rol del Estado tiene que ser un Estado fuerte en el sentido de estar, primero, la separación de los poderes, dar la seguridad de que hay un Estado de Derecho. Eso para mí es crucial. Si eso no existe, realmente tú no puedes ser un ciudadano.
estar seguro de que tú puedas proveer buenos sistemas educativos, no que absorbas los sistemas educativos, sino garantizar que hayan sistemas educativos. Al igual que los sistemas de salud, no apropiarse de los sistemas de salud, sino ofrecerle a los ciudadanos las posibilidades de que tengan, tanto públicos como privados, de primera calidad, que es lo que realmente merecen los venezolanos. Yo veo que aquí viene un proceso de aplanamiento de las aspiraciones de la gente, que la gente se contenta hoy en día con muy pocas cosas, los más desafortunados. Y eso es terrible para una sociedad, porque una sociedad que pierde el entusiasmo. En las sociedades que no piensan en el futuro es porque piensan que su presente está muy arriesgado y muy debilitado. Justamente, pero es muy difícil pensar en el futuro cuando tú no puedes pensar o cuando tú no sabes cuál es tu expectativa de vida, puedes morir en los próximos minutos, no tienes el alimento indispensable para el día de hoy. Entonces, ¿cómo puedes pensar en un mañana si no tienes resuelto el ahora? Eso es lo trágico, por eso Venezuela ha llegado a un punto, yo digo que los jóvenes ni siquiera pueden soñar. Lo que tienen son pesadillas, porque tú no sabes si va a poder regresar su padre en la noche bien a la casa, o a él mismo si lo pueden matar. Vivir el presente, vivir el futuro, cuando tú tienes el presente amenazado, es un hecho casi imposible. Y no hay nada más terrible en una sociedad que pierda las esperanzas. No solo el optimismo, porque la esperanza es simplemente pensar uno de que el hecho de pensarlo y hacerlo, aunque no se consiga, ya es positivo. No, el hecho de tú no poder pensar en el futuro porque tu presente te masacra tu futuro es terrible. Una sociedad que no pueda soñar, que no pueda pensar en el futuro, es una sociedad que tiene, en el fondo, muy poco futuro. ¿Usted es terrateniente? ¿O era terrateniente? No, sigo siendo, porque eso es como cuando te roban un carro, el carro sigue siendo tuyo, el ladrón es el que se lo llevó. Pero le estoy siendo terrateniente. No, lamentablemente 300 hectáreas no es ser terrateniente. Pero yo era un finquero modelo. Yo he sido uno de los pocos venezolanos en la vida pública que ha tenido la oportunidad de trabajar la tierra durante 20 años y hacer una finca modelo. Lamentablemente Manuel no era terrateniente, pero sigo siendo propietario de una finca que me robó el señor Hugo Chávez, acompañado de su ministro de Agricultura y de su vicepresidente. ¿Por qué pierde usted su finca? Yo digo, en Noruega, yo comencé a decir que la espada de la justicia internacional, y lo reitero, pende sobre la cabeza del jefe del Estado, aunque digo que ahora hay otras instancias judiciales que podrían estar mucho más interesados que en él, como son las locales. Yo he dicho muchas veces que él ha violado del artículo primero al último del Código Penal y que sin la menor duda tendrá que enfrentar muchas de estas instancias judiciales. Fue una retaliación política. Mi finca era una finca modelo en el país. Siempre he intentado hacer las cosas bien. Cuando hice el diario Caracas hicimos un buen diario. Cuando manejaba el turismo era una buena organización de turismo. Y cuando goberné Caracas hacíamos una ciudad para todos. Una finca modelo en medio del desastre en el que ha convertido la agricultura en Venezuela era un peligro para el régimen. ¿Está usted en campaña? Sí, en una campaña de promover, yo creo, valores para mí fundamentales. Yo creo, Manuel, que si nosotros no pasamos de la confrontación a la reunificación, nosotros nunca vamos a poder tener un país estable, en paz y en progreso, como merecemos. ¿Y eso qué implica eso? Eso implica amplitud, tolerancia, inclusión, una nueva cultura. Yo lo he visto en otras sociedades en el mundo, donde me ha tocado participar en escenarios de guerra, de reconciliación, en Yugoslavia, en mismo Ruanda, en Bosnia. Y si ha sido posible en algunos de esos lugares, ¿por qué no va a ser posible en Venezuela? Justamente, después de haber visto lo que fue la ex Yugoslavia, que fue un escenario cruento y terrible, ¿usted ve posibilidades, justamente regresando a lo que fue el inicio de su conversación esta mañana, de esa reunificación de los venezolanos? Sí, fíjate que en esos otros escenarios, incluso en Somalia mismo, Ruanda, tú has visto, es mucho más profundo, la Yugoslavia, se incluyeron al final temas étnicos, religiosos que no existían. Y yo he visto que se puede progresar, es un proceso difícil. Lo vi mejor en El Salvador, donde murieron más de 100.000 personas y al final el proceso de reunificación de El Salvador ha sido realmente muy exitoso. Yo creo que en Venezuela, sin la menor duda, hay factores que son los que más pesan sobre la desestabilización, yo diría, emocional de los venezolanos, y que lamentablemente está encabezado por el propio jefe del Estado. Cuando hay una promoción permanente al odio, a la confrontación y a la violencia, eso fue lo que pasó en Ruanda. Yo por eso una vez le dije al jefe del Estado, su peor crimen es dividir a los venezolanos. Y herir el alma nacional de esa manera yo creo que es terrible.
¿Qué estará pasando en Latinoamérica? Y ahora nos salimos de nuestro país, porque vemos el caso de Nicaragua, que vuelve con el comandante, vemos el caso también de Bolivia, de Ecuador, vemos ahorita Perú, que es una incertidumbre. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Fíjate que en América Latina están pasando tantas cosas. Una que realmente me golpea mucho la imaginación es ver que nosotros, que somos como el 9% de la población del mundo, cerca del 30% de las muertes violentas ocurren en América Latina. Eso es una llamada de alerta a todos los gobernantes. Los niveles de desigualdad económica en América Latina siguen siendo los más importantes, sobre todo el de Brasil, curiosamente dentro de toda esta región. La historia común en muchos de estos lugares nuestros ha sido la excesiva dependencia del Estado, en el nuestro de una manera mucho más profunda. Pero cuando uno ve, por ejemplo, en qué se ha convertido Nicaragua, realmente es algo terrible y lamentable, sobre todo cuando uno lo ve desde el punto de vista venezolano. Nosotros ayudamos a recuperar la democracia en Nicaragua. Ahora estamos ayudando a subvertir la democracia en Nicaragua. Como lo vemos también en Bolivia, como lo vemos en Ecuador. Venezuela fue siempre un país promotor de la reconciliación, de la promoción de la paz, etc. Te digo una cosa, Manuel, cuando durante 50 años Venezuela tuvo una política de promoción de derechos humanos excepcional, que nos ganó el prestigio universal, al punto, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el Consejo de Seguridad, sacamos 179 votos. Eso significa que teníamos un consenso universal. ¿Por qué? Porque éramos un país que creíamos en los derechos humanos, la libertad y la dignidad. Muchísimas gracias a Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU, conversando con nosotros esta mañana aquí al Descubierto. Amigos, nosotros nos despedimos y lo vamos a hacer